Bienvenidos a los mensajes espirituales de amor y luz. Consejo Divino de Supervisores. Vibración de la conciencia a nivel cósmico. Amados, somos el Consejo Divino de Supervisores, junto con la Reina de la Luz, Sanat Kumara, y el Consejo Pleyadiano de la Luz, y en este universo antes hemos estado con ustedes. A nivel cósmico, su conciencia ya está vibrando más rápido, a la velocidad de la luz. Esta conciencia es la que permite que tu forma respire y exista a través de este programa terrenal, de avance de la conciencia para el regreso a la completa unión cósmica del ser. En este ahora, mientras respiras, siente conscientemente a estas vibraciones que estás recibiendo. A medida que continúes esta conexión a través de tu corazón, estarás en la armonía del momento presente, sentirás y conocerás la presencia muy real de tu divina y eterna conciencia, actualizarás al proceso alquímico de tu ascensión. La transmutación de tus recuerdos relacionados con el miedo, que se basan en la lucha o en la huida, han permitido que tu conciencia se expanda a más allá de cualquier cosa imaginable. Lo cual, a su vez, ha permitido que se despierten los aspectos superiores de tu cerebro, y se conecten más profundamente con el centro de esta galaxia, y con las energías del núcleo de la Tierra, del Sol central, del Sol y del universo. Este proceso alquímico ha acelerado la aceptación de lo que alguna vez ha sido considerado imposible de llevar a cabo. Los cambios en este universo son astronómicos, el cambio de polos y los cambios resultantes son mucho mayores de lo que se pueden imaginar. Esta activación vibratoria, ahora ha sido introducida en tu ADN, te permite el continuo y poderoso despertar de tu ser, como divina conciencia eterna. A través de tu corazón se unificará en todos los niveles, y en cierto momento de tu ascensión, te permitirá lograr una transfiguración completa de la forma física, en lo que tú eres como un ser divino y cósmico. Este proceso alquímico, de moverse hacia este ser consciente, es más rápido que la velocidad de la luz. Este proceso, le permite a tu forma vibrar cada vez más a la velocidad de la luz, y es lo que llamas tu ascensión. Te estamos activando para tu forma antigua muera, así te despiertes en tu nuevo estado del ser. Mientras las energías de este cambio continúan distribuyendo las ondas electromagnéticas de sus mayores frecuencias a través de esta galaxia y del universo, el resultado son la ocurrencia de cambios aún mayores. Entra en tu corazón. Entra en tu centro del corazón. Entra en el amor. Entra en la expansión. Entra en el núcleo de la Tierra. Entra en el centro de la galaxia. Entra en el centro del universo. Entra en el núcleo donde comenzó este universo. Estamos aquí y ahora, le damos la bienvenida y los activamos a todos. Debido a que este cambio es una frecuencia diseñada, vibramos juntos e intrínsecamente. Encarnamos las frecuencias de este cambio, y los activamos en su propio dejar ir, en su transmutación, en su entrada a su corazón, te introducimos solo en el ahora. Te bendecimos con nuestro amor y te activamos a través de él. En este ahora, siente nada más que a estas frecuencias. Somos el Consejo Divino de Supervisores. Comandante Ashtar. Potencial de 2022. Saludos familia. Estar una vez más en el nuevo clímax de este aquí y ahora, es bueno, ya que de nuevo han atravesado por una gran puerta, pese a los intentos de quienes desean revertir sus progresos pero que, en definitiva, nos han ayudado en nuestra dinámica. Mis queridos confederados de la Tierra, representantes de la más alta horda de seres espirituales, han necesitado abordar todos los niveles, para pasar y seguir atravesando por sus mayores pruebas en sus entornos físicos, pero pronto notarán que todo esto ha finalizado.
A principios de 2021 les dije que tendrían a muchos desafíos, pero que en sí mismos estarían seguros, sobre todo, que nada te derribaría, y así es como ahora te encuentras en tu cuerpo y mente, en un nuevo año de la Tierra. Queridos, el pasado año los ha puesto a prueba, sin embargo, han podido desarrollarse a nivel emocional, les ha permitido renunciar a muchas cosas que carecían de sentido, incluso lo han hecho aquellos que les ha costado deshacerse de los viejos patrones. Así es como están en 2022, un año que llamaré, la puerta de la gran travesía. Queridos, este es el año de la gran travesía, pero no se alarmen cuando les mencione que muchas almas regresarán a casa en este periodo, no se deberá a un apocalipsis, simplemente, ocurrirá porque es su tiempo. El final de este año también será el periodo de mayor cantidad de nacimientos humanos que se han registrado, porque implicará al comienzo del cambio definitivo de la humanidad, al nuevo grupo de la regeneración completa. Nuevas semillas estelares, provenientes de los sectores más diversos y variados de la galaxia y de más allá, están listas para tomar una forma, habrá muchos nacimientos de mellizos, trillizos y cuatrillizos. En este momento, en los planos espirituales hay una gran preparación para estos descensos, y muchos de ustedes, aquellos que están apoyando físicamente la luz en el planeta de este tiempo, también han contribuido. El pasado año ha sido muy exigente porque han tenido que sostener a más luz de la normal, debido a tu miedo y caos emocional, y el de la sociedad global. Disfruta de la sensación de haber cumplido con tu parte en este objetivo de mantener la luz. Este también será el año de los terapeutas cuánticos y de los ruidos nocturnos, por lo tanto, también se les pedirá que mantengan su fe en el Creador Supremo y en ti mismo. Necesitarán creer más en sí mismos, en sus propios potenciales, en sus propias capacidades de expansión. La salud emocional y espiritual necesitará ser ajustada, y serás buscado en todos los niveles, físico y etérico, también te buscarán las muchas almas que han dejado sus cuerpos, para pasar a los planos más sutiles. En este punto, posiblemente estás notando ruidos a la noche o en medio de ella, o en el momento de dormirte, y lo interesante de esto, es porque es un signo de entrelazamiento de las dimensiones. Este cruce dimensional se está adelgazando el velo dimensional, que separa los planos y este año se afinará más que nunca. Entonces, no temas, de la misma manera que puedes ver en el plano físico con facilidad, tú también serás percibido por otros de las dimensiones paralelas. Por lo tanto, si en medio de la noche ves algo fantasmal, podrá tratarse de otra versión de ti mismo y será una parte del proceso de unificación dimensional. Este es el camino, este es tu futuro. La fusión de sí mismos con su yo más grande. Pero también, debo decir que, tal vez sean almas que buscan tu guía amorosa. Muestra paciencia y amor por ellos, porque estas almas te perciben como un portal de luz. Las actualizaciones y ajustes continuarán, y en 2022 serán muy intensos, porque no es casualidad que este año sea el periodo de cambio de los registros. Otro punto que este nuevo año les seguirá trayendo, es la necesidad de hacer ajustes en sus relaciones, ya sean afectivas, familiares o amistosas. En los últimos 2 años, ya has tenido la experiencia forzada de conectarte con tus seres queridos, a medida que pasabas más tiempo en el interior, cara a cara con los miembros de tu familia, y ya sabes que muchas cosas que estaban ocultas, te han sido reveladas. Esto también tenía que suceder, porque no pueden atravesar el gran portal hacia su ascensión con preguntas sin respuesta, y es algo que ustedes mismos han determinado, que tú mismo has creado y es increíble. Entonces, ponte a trabajar, libera el espacio para nuevas experiencias. Si es necesario, llama a las personas con las que crees que necesitas ajustar ciertas cuestiones, porque todavía experimentas incomodidad, ira, resentimiento, dolor o lo que sea.
También, puedes simplemente meditar amorosamente y conectarte con el universo, para que las fuerzas universales puedan fomentar las sincronicidades para estos ajustes. Créame que sucederán de una forma u otra, para tu propia salud emocional y física. Sus cuerpos ya no pueden soportar las cargas emocionales, traumas, penas, sus hígados necesitan descargar la ira, sus esófagos y gargantas necesitan desahogar el enojo y la angustia, ya es tiempo. Los dolores físicos de la transición, que incluso las pruebas científicas más sofisticadas no pueden resolver, han sido experimentados recientemente por muchos de ustedes. Entonces recurres a los terapeutas cuánticos de la nueva era, que ahora han regresado, en busca de las explicaciones para los traumas pasados, el estrés emocional, las obsesiones espirituales por las sintonías de baja vibración, miedos, inseguridades, ira y mucho más. O simplemente para saber sobre los esfuerzos de tu cuerpo en el proceso de adaptación a las nuevas vibraciones de la luz, a través de los códigos sagrados, que vienen desde el centro de la galaxia y que descienden, ingresan y abren por completo el espacio de todas las áreas bloqueadas. A medida que recibes a este influjo, también puedes experimentar algún malestar físico, y cuanto mayor sea tu resistencia, más difícil te resultará este proceso, que es necesario para tu mayor bien. Evita estos malestares soltando y dejando ir, fluye a través de estas cargas de las costumbres y viejos hábitos, a través del perdón y del amor a ti mismo, si puedas abrirte a lo que en ti es innato. No estás ahí para aprender a amar, sino para recordar al amor. Queridos, los traumas de la vida en el planeta los han hecho olvidar, y todos los esfuerzos de la luz son para ayudarlos a recordar de nuevo quiénes son y a su potencial. Entonces, te dolerá muchas veces, hasta el punto de pensar que estás enfermo, pero no será así, es la luz que te pide paso. Después de mucho tiempo en la oscuridad, cuando veas la luz, sentirás una gran incomodidad en los ojos, pero pronto te acostumbrarás y te fundirás con ella, y eso es lo que ahora mismo está ocurriéndoles. Ahora hablaremos del planeta en sí, de los potenciales del cuerpo de Gaia, porque en 2022, la Tierra se someterá a los ajustes necesarios, y te repito que no temas, porque esto también es parte del cambio. Este año, el Océano Pacífico estará más activo en las zonas costeras. Presten atención a los signos de la naturaleza, de los cielos y los mismos mares. Al igual que en cada cuerpo humano, la recalibración del cuerpo de Gaia continuará, la Kundalini del planeta estará en intensa actividad, lo que podría provocar levantamientos volcánicos en el viejo continente. Pero en este caso, nosotros también, donde sea posible, minimizaremos o anularemos a los efectos más intensos, ya que nuestros mejores científicos, ingenieros y expertos estelares, expertos en fisicalidad, están monitoreando a estos procesos de liberación de energía de sus cuerpos y el de Gaia. De hecho, este proceso es esencial, al igual que su confianza en que todo va bien y de acuerdo al plan. Este año, también será el momento en que daremos un paso más en su dirección, no como salvadores, sino como sus amigos de siglos. Obviamente, daremos este paso, porque estarás confiando, amando y dedicado el trabajo que haces. Queridos, cuando sean capaces de ver, se darán la posibilidad de sentir a más allá de sus 5 sentidos, percibirán con más claridad a la poderosa e inagotable fuente del amor infinito del universo de su interior, que los guiará hacia una paz y abundancia sin límites. Llegarás allí, pero nunca olvides que a menudo podrá parecerte que nada está cambiando, por eso de nuevo te invito a que mires hacia 10 años atrás y te fijes. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu nivel de conciencia en ese momento? ¿Hay algo que en este ahora no volverías a hacer, de hace 10 años? No podrás negar que eso que no harías y que sabes al igual que yo, es la evolución y la expansión de la conciencia.
Este tiempo y proceso es obvio, las profecías antiguas han anunciado a la actualización y aceleración de su ADN. Todo este momento ha estado programado para tu renacimiento, entonces tenías que mirar lo que se oculta en tu inconsciente, así pudieras liberarte de los recuerdos, sentimientos, visiones y emociones de tu akásico, porque no puedes seguir llevándolos en tu interior. Queridos, ahora deseo hablarles un poco sobre las antiguas profecías, porque se habla mucho del fin de los tiempos y de cómo sucederá. Obviamente, a lo largo de los siglos te han sido presentadas las más diversas versiones de lo que esto podría ser, desde un feroz apocalipsis hasta inundaciones, e incluso una desagradable invasión alienígena. En este sentido, no necesito volver a decirles que el Creador no quiere su aniquilamiento, el amor de Dios por ti y todos, es ilimitado y mucho más grande de lo que pueden imaginar. Nosotros estamos aquí para velar por ello, para dar testimonio de esta verdad a medida que patrullamos sus cielos y sistema solar, mientras intervenimos y evitamos que ningún cuerpo celestial que se cruce con su planeta, toque la Tierra. Busquen en sus redes sociales, información que les muestre sobre nuestra intervención, en el momento que hacemos retroceder a un cuerpo celestial, para evitar que caiga en suelo terrestre. Seguramente, muchos de ustedes se estarán preguntando el por qué no intervenimos en otros momentos, pero ya he hablado de esto antes. Entonces les repito que hay situaciones que directamente dependen de ustedes, porque también necesitan saber que son capaces de intervenir y evitarlas. Comienza por dejar de regalar a demasiado de tu poder, a través de los pensamientos que te sugieren que eres inferior a los demás, hasta el punto de ponerte por completo en sus manos. Tienes que mirar tu propio potencial, y como dije antes, este es el año para eso. Confíen en sí mismos y en la luz de sus corazones, en que se manifestará a nivel físico, entonces, no tengan miedo, porque no están solos. Tampoco desacrediten la capacidad de sus cuerpos, el potencial de su mente para recalibrarse, ya que podrán encontrar las soluciones que les permitirán regenerarse. Este es el año de la fe. Como dije, debes buscar y seguir a esta fe, porque es lo que te permitirá ver algo que tú harás. Respecto a una posible guerra mundial, puedo decirles que hubo años donde temía las reacciones humanas, no por ti, sino a lo que tus niveles de conciencia pudieran hacer y desencadenar, lastimándote a ti y a los demás. Pero, también estamos aquí para evitar este suceso, entonces les doy mi palabra que no ocurrirá. Quienes desean que esto ocurra ya son conscientes de nuestra presencia, aunque sigan intentándolo, saben que no permitiremos que esto suceda, no pasará porque yo estoy a cargo de su vigilancia y ya hemos desarmado a todo este material, y continuaremos haciéndolo. Queridos, tampoco teman por la poda energética que ahora se lleva a cabo, esta clasificación es necesaria para la recalibración de la frecuencia que tiene lugar en todo el planeta y en todas las dimensiones. Desde el centro galáctico, ha sido enviada una señal para la realización de esto y será mucho lo que, y empujado para que haya un mayor, novedoso y dinámico cambio, porque estás renaciendo por completo, incluso si estás encarnado. Estás pasando por un proceso de ascensión mientras continúas en el cuerpo material y todo lo que has sentido, experimentado y visto es parte de esto. Muchos de ustedes podrán encontrar que la realidad es un poco extraña en este momento, tal vez sientan que están viviendo un sueño o algo parecido, además, puede que no reconozcan a sus propios cuerpos. En muchos casos, esto también es parte de la recalibración, porque a medida que renacen, elevan sus vibraciones con las frecuencias de las realidades más altas que se entrelazan para su alineación final con la unidad. Tranquilízate y disfruta del viaje y de la visión, porque todo es parte de este proceso inaudito en la galaxia. Además, a futuro, algunas estrellas se verán diferentes, el viaje del sistema solar a Sirius continúa, y nosotros, como guardianes, lo seguimos de cerca.
Como te dije antes, mientras miras el polvo del camino, prepárate para ver a más de lo que imaginas cuando se disipe por completo. Incluso si has estado muy consciente de lo que está pasando, todavía te sorprenderás de todo lo que está pasando. He venido en representación del comando Ashtar a decir estas verdades. Y es así. Bendiciones, soy su hermano Ashtar. Los arcturianos. Oportunidad de la existencia no física. Queridos. Cuando estás en el modo de necesitar siempre, llegas a lo siguiente que te permite resolver al próximo problema. Pero a veces te olvidas en el momento presente, y de lo que sucede a tu alrededor, por eso en este momento te hablaremos sobre cómo vivir más el presente, de la hora en el que te encuentres. Debido a que estás en una encarnación física de la Tierra, te es difícil procesar a todo, y aunque tengas a tus 5 sentidos, también tienes a otro sentido, referido a la omnipotencia que tienes cuando abarcas al todo, desde lo no físico. Por eso es frustrante, mientras tienen una experiencia física, para aquellos de ustedes, que saben que son seres no físicos. Estás acostumbrado a muchas formas de sentir y de ser, por eso te parece que no puedes manejar a algunas cosas en tu experiencia física. Cuando te encuentras en tu estado no físico, tienes a tu disposición las respuestas a cualquier desafío, por lo tanto, los retos te resultan muy emocionantes, ya que los utilizas para la expansión de tu ser. Debido a que experimentas sentimientos de desesperanza, desesperación, enojo, frustración, te resulta muy fácil olvidar que en tu propia y hermosa eseidad, tienes acceso a las respuestas que buscas. Además, mientras estás en la Tierra, puedes experimentar confusión, por el hecho de que no recuerdas que eres un ser no físico. Por lo tanto, mientras estás aquí, puede frustrarte el no tener acceso a todo lo que posees, como un ser no físico. Sin embargo, deseamos que sepas que tú has optado por participar en este experimento físico limitado, entonces, tú has sido quien ha elegido los desafíos que experimentas. Debido a que has elegido venir en este ahora, has optado por los retos más desafiantes, porque sabías que te permitirán crecer, aunque no pudieras recordar cómo debías hacer para capturar la belleza, la emoción y la omnipotencia que posees como un ser no físico. Pero estás aprovechando tu estancia en la Tierra, porque estás comenzando a ingresar en la existencia no física. Sabemos que muchos frustran, por la falta de recuerdo de su ser telepático, mientras dejan ir a lo negativo del dolor y el sufrimiento. Diríamos que su vida de este momento, es la mayor oportunidad para el acceso a su existencia no física, porque cuando hayan superado con gracia estos retos, cuando miren hacia atrás podrán comprender el por qué han experimentado, a los desafíos y experiencias que les han permitido crecer. Si puedes recordar mientras todavía estás encarnado en lo físico, te permitirás una expansión mucho mayor que te ayudará a completar a todas las cosas que te propongas en esta vida. Sabemos que vas a estar muy feliz con los resultados. Y te damos las gracias por este alcance. Somos los arcturianos, y hemos disfrutado de conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.